私は実戒純潔のデリエル。ケツから言ってお前を殺す。 Muy buenas, acá Supa de nuevo con otro video. Bien, estamos una vez más en la ardilla de nuestro querido Ratatosk. Y en esta ocasión vamos a hacer el video clásico, ya diría yo, de cuando viene algún personaje que tiene más o menos utilidad aquí en la ardilla. Y en este caso vamos a ir con uno de los personajes de la colaboración. Si quieren que vaya con el otro personaje nuevo de la colaboración y probarlo en la ardilla, me lo dejan en los comentarios porque quizás a alguien le puede interesar. Y la idea con este personaje originalmente era traerlo con un equipo sin Valenti, pero vamos a dejarlo eso para otro video porque bueno, no he tenido tanta suerte con el tema del RNG. Pero bueno, estoy hablando ni más ni menos que de Xion, que vamos a llevarla con el equipo clásico que sería de Valenti, Gloxinia y Elizabeth LR. Equipo que prácticamente se va solo, en el sentido de que Valenti, Gloxinia y Elizabeth LR permiten que uno pueda poner casi cualquier DPS fuerte que tengamos, a excepción de algunos como Escanor por ejemplo. Que funciona medianamente bien en la ardilla. Y debo decir que Xion es una gran adición en términos generales al tema de PvE, ya lo he dicho muchas veces. Va a haber otros videos con Xion, también no se preocupen, que sé que me han preguntado por otros modos de juego. Vamos a probarla ahí también. Y bueno, ¿qué es lo que aporta Xion entonces al equipo? Básicamente, Xion al principio de la pelea lo que va a aplicarse en ella es el tema de la regeneración rápida y el poder de Dios de la batalla. ¿Cómo se complementan estas habilidades? Bueno, la regeneración rápida es básicamente la pasiva de Matrona Roja, que cuando perdemos vida en Xion, los aliados van a tener más tasa de regeneración de vida al comienzo de cada turno. Entonces, bueno, en realidad esto no se acumula, pero lo que se interpreta es que cuanto menos vida tenga Xion, más vida van a terminar recuperando todos. Ahora, la pregunta aquí es, ¿por qué no hice a Xion tanque, no? ¿Por qué no ponerla ya con menor cantidad de vida? Y que en todo caso, lo que sería el Ratatosk ataque a ellos para que tenga menos vida. Porque la verdad, considerando el nivel de dificultad que tiene la ardilla en sí y el daño que vamos recibiendo, no es necesario, ¿no? Va a haber un punto, sobre todo en el piso 3, donde ni siquiera hace falta que Xion sea tanque para que esa habilidad se active, ¿no? Es como, no es necesario. Y lo importante aquí es que a medida que vamos recuperando vida, esa vida se va acumulando hasta un máximo de 100.000 puntos de vida recuperados. Y nosotros vamos a ir ganando un porcentaje de ataque en función de esa vida recuperada, que sería un 10%. Que eso también se va a aplicar para todos los aliados. Es decir, podemos ganar hasta un máximo de 10.000 puntos de ataque fijo para todos los aliados simplemente por eso, ir recuperando vida gracias a la pasiva de Xion. Así que está muy pero que muy bien. También ella va a ganar estadísticas básicas y va a disminuir el daño que reciben los aliados, perdón, en un 7% por cada aliado que esté presente en pantalla. Lo que quiere decir que vamos a tener un daño reducido de un 28% gracias a Xion, y ella va a aumentar un 20% sus estadísticas básicas. Y además tiene lo que es la reliquia del melee, que cada vez que usamos un ataque objetivo único, sus estadísticas ofensivas aumentan un 5% hasta un máximo de 25%, que esto se carga muy rápido considerando las cartas de objetivo único que tenemos. Muy importante el tema de que si usamos 3 ataques de objetivo único o más en un turno, o sea, podemos usar 4 ataques de objetivo único y es lo mismo, vamos a tener un aumento de probabilidad de crítico y de daño crítico durante 2 turnos, que estos son buffos azules. Otra cosa interesante es su reliquia, que se complementa con esa parte de los 3 ataques de objetivo único, que lo que hace es eliminar 2 desventajas, que esto viene muy bien si es que por ejemplo no tenemos cartas de Valenti o no tenemos un bufo de Elizabeth. Obviamente todas sus cartas se complementan porque son todas cartas de objetivo único también. Quizás el punto flojo de Xion sea precisamente eso, tener todas cartas de daño único y no tener un área, por ejemplo. Y lo digo más que nada por el tema de limpiar 2 troncos a la vez. Hay que ir uno por uno porque no queda otra. Y esto repercute mucho en la jugabilidad en el piso 2 y en el piso 3. Porque en el piso 1 no hay que bajar ningún tronco como tal. La ultimate da igual, yo creo que lo que esté dupeada. Va a variar el daño, sí, eso es cierto. Pero lo que es el aumento de estadísticas básicas del 50% está desde nivel 1. Entonces yo creo que una Xion 1 de 6 se lo puede pasar tranquilamente. Hay gente que me ha comentado que ha pasado la ardilla con los 3 pisos y tenía la Xion sin tupear, así que insisto, no se preocupen por eso. Ya con los ataques también complementa eso de que si llega a faltar daño con la ultimate, así que insisto, este equipo se puede llevar con Xion 1 de 6. Equipamientos, Xion va con ataque y daño crítico. Yo le he puesto un poco de defensa crítica, pero la verdad que no es necesario. Tienen, hágalo.
Valenti y Gloxinia van a ir con vida y resistencia crítica. Y en el caso de Elizabeth va a ir con doble defensa y con resistencia crítica en el medio. Y aquí los recitos siempre con tasa de recuperación. Eso es muy importante siempre para que Elizabeth vaya recuperando vida constantemente. Hay gente que quiere llevar a Valenti como tanque. Simplemente cambien los equipamientos. A Valenti póngale o vida, resistencia crítica con el orbe con tasa de recuperación. O defensa directamente para que tanque ella. Eso lo manejan ustedes. El tema artefacto, para mí, ahora el mejor set es este, el set de Tristán. ¿Y por qué? Porque si bien es cierto que da 5% menos de estadísticas básicas que el set del Ciervo, es muy importante la recuperación de vida si sufrimos una ultimate, ya sea en área, ya sea objetivo único. Y esto sobre todo digo porque en la fase 2 del piso 3, la fase 3 del piso 2, eso quise decir, es muy complicado a veces aguantar porque, por ejemplo, Rathatos le hace focus a lo que sería Valenti y casi que la deja moribunda y con los ataques termina rematándola. Entonces esto viene bien como un seguro porque es como tener una especie de Arbus que solamente se activa cuando nos tiran ultimate, así que consideren subir esto. Si no, pueden ir con el set del Ciervo o con el set del Dragón si es que sacaron la carta y armaron el set. Yo no saqué la carta todavía, así que quedará en espera eso. Muy bien, hecha la introducción, vamos con la partida. Muy bien, arrancamos entonces con la partida. Vamos a iniciar moviendo la ardilla como corresponde en este episodio 1 para poder tener acceso a las otras cartas, ya que recuerden que si no movemos a la ardilla del lugar vamos a tener bloqueados lo que son los ataques y las ultimates. Hay que decir que este piso es el más sencillo de todos, como lo mencioné en la intro, porque como también lo dije, no tenemos que enfocarnos en troncos, sino simplemente enfocarnos en la ardilla. Entonces vamos a en este caso no sufrir tanto el hecho de no tener un ataque en área potente, en este caso con Xion, que es nuestro DPS, así que simplemente podemos ir haciendo daño. Lo malo es que a veces es complicado lo que es stackear la pasiva de Xion, es decir, atacar 3 veces con un ataque objetivo único para poder activar la probabilidad de crítico y el daño crítico. Pero aún así no es estrictamente necesario hacer esto. Simplemente conserven el hecho de ir moviendo las cartas. Yo recomiendo tanto que no usen la conmoción de Valenti, es decir, el debufo, porque creo que muchos saben por experiencia que a veces esa cartita hermosa no aparece frecuentemente, entonces es un poco más complicado de tenerla a mano. Y aquí fíjense que poco a poco vamos haciendo daño, perdón. Y en este punto ya tenemos dos ultimates potentes, que son las de Valenti y las de Gloxinia. Más Gloxinia que de Valenti por el tema de la ruina. Y no vamos a usar la carta de Xion, no tiene ningún sentido. Aquí lo que simplemente voy a hacer es tirar las dos ultimates, rematar a la ardilla y fasear con ultimate de Elizabeth. Ahora, fase 2, no tenemos ningún problema en términos de áreas, porque el único ataque en área que tenemos es el área de Elizabeth, así que no hay problema con eso. Así que simplemente aquí vamos a hacer 3 ataques en objetivo único para... Mejor dicho, a objetivo único para activar lo que es, como dije, la pasiva de Xion. Entonces tenemos bastantes buffos aplicados. Lo malo es que se pierden en la fase siguiente. Pero bueno, vamos a aprovecharlos aquí. Fíjense que Xion tiene 113 cada ataque y no está cargada al máximo la pasiva de Valenti, que nos da 8% de stats ofensivas, si no recuerdo mal. Así que ahí tenemos ahí quizás una falta como tal de ofensivas en sí, pero bueno, tampoco es tan problemático. Muy bien, estamos entonces en fase 3. Lo mismo tiene que tener preparado o bien un debufo de Valenti o bien un debufo de Gloxinia. Yo recomiendo que sea más el debufo de Valenti para que después tiremos la ulti y luego vayamos con Gloxinia a la izquierda. Aunque en este caso quizás sea un poco mejor ir de derecha a izquierda para que cuando estemos en el tronco de la izquierda poder usar los ataques a objetivo único de Xion. Recuerden que depende de donde esté el pájaro, la ardilla, que ya me tremenda dislexia, puede evitar uno u otro tipo de ataque. Si está a la izquierda, evita lo que es ataques a distancia, y si está a la derecha, evita ataques a objetivo único. Entonces, en este caso, lo más conveniente sería completar el ciclo primero. Recuerden que tenemos que ir del centro a la izquierda, de la izquierda al centro y del centro a la derecha. En realidad, en este caso se aplica así por el tema de la ultimate de Valenti. Pero lo importante es que recorra los 3 troncos para que se elimine lo que es el bufo gris que tiene de resistencia de daño. Y bien, una vez que tenemos eso, lo que podemos hacer es mandar a
la ardilla al medio. En este caso aprovechando las ultimates que tenemos para dejarla bastante tocada y que no sea tanto problema rematarla. Y en este caso de hecho fue mucho más irónico porque yo no esperaba hacer tanto daño con esa área de Gloxinia. Pero bueno, la verdad que terminó resultando bastante bien para poder rematarla a la ardilla en el piso 1. Así que bien, vamos entonces con el piso 2. Muy bien, en este piso 2 tenemos quizás un poquito más complicada la cosa porque recuerden que cada cierto tiempo no tenemos chance de limpiarnos todas las desventajas y tenemos que mantener una sola. Entonces se puede complicar un poco el hecho de ir rompiendo los troncos, que al final recuerden que la idea sería dejar a la ardilla en el medio y que el resto de los troncos caigan. Entonces aquí va a depender mucho del RNG que tenga la ardilla. En este caso yo diría que esto es una de las mejores cosas que les puede pasar, que la ardilla ataque en área 2 veces y una vez a Elizabeth, porque de esta forma tenemos chance de ir atacando con Valenti para arrollar su pasiva y todo lo demás. Pero también tienen que tener suerte ustedes sacando cartas de los personajes, ¿no? Porque fíjense el RNG horrible que acabo de tener. Y recuerden que la ardilla va a meternos lo que son las intoxicaciones alimentarias cuando tiene la espada roja y no tengamos ninguna desventaja aplicada encima. En este caso, cuando no va a atacar con esa espada, o sea, con ese ataque con la espadita roja que aparece, por ejemplo, ahora, aquí sí tenemos que tener al menos una desventaja aplicada porque si no nos aplican los debuffos grises. Entonces, ¿qué sucede? Aquí, por ejemplo, la ardilla se fue para la izquierda, entonces tenemos que tener ultimate de Valenti o un área de Valenti para pasarla al medio. O en este caso, por ejemplo, como hemos roto el tronco de la derecha, simplemente con una hemorragia también se puede ir hacia la derecha y quedarse en el medio porque no tiene otro lugar a donde ir. Entonces, bien, estamos en otro punto donde podemos limpiarnos con un bufo, de este caso de Elizabeth, así que no hay problema. Vamos a tirar Ultimate de Xion por si acaso para rematar y asegurar ese tronco verde. Y ya después sí podemos ir full contra la ardilla sin ningún tipo de problemas, porque recuerden también que el hecho de que la ardilla tenga los troncos vivos hace que tenga cierta resistencia al daño, entonces es un poco problemático. Pero bueno, podemos ir adelante. Ahora de vuelta vuelvo a tener la espadita, pero acá lo que vamos a intentar es rematarla sin darle tanta chance a sobrevivir. Así que, bueno, el orden de las cartas realmente importa. Es como, ¿cómo decirlo? No es tan importante aquí porque la potencia de Xion va a hacer que podemos derribar a la ardilla como tal. Pero lo que yo me estaba refiriendo era el hecho de quitar debuffos con la pasiva de Xion, que terminamos haciéndolo porque atacamos 3 veces a objetivo único. En la fase 2 va a ocurrir más o menos lo mismo. La única diferencia aquí es que la ardilla se va a esconder cada 2 turnos, es decir, ahora se esconde, sale, está 2 turnos y luego se vuelve a esconder. Y eso quizás sea un poco molesto para algunos porque, bueno, estresa quizás que la ardilla se mantenga ahí, que no sabe para dónde ir, etcétera. Pero bueno, siempre tienen que saber que tienen que tener una carta a mano de Valenti para poder mandar a la ardilla al medio, que es lo importante. Ahora, ustedes me preguntarán, ¿es muy importante tener a mano cartas para la fase 3? Porque obviamente vamos a ir full. Bueno, en una situación donde la ardilla puede tirar sus ataques letales como tirar debuffo y luego áreas en plata y destruirnos la partida en sí, ¿no? Realmente diría que no se estresen por el hecho de sacar X o Y carta, porque a diferencia de otros personajes que he traído aquí para utilizarlos de DPS, no tenemos áreas potentes en sí. Entonces tampoco es tanto problema. La pasiva, bueno, nos tocó la pasiva mala, que es la del aumento de ataque. Así que no hay... Podemos ir adelante, no se preocupen, no hay drama. Pero sí es mejor sacar la otra, la de la garrita del daño crítico. Entonces aquí vamos a hacer lo mismo. Siempre y cuando que mantengamos a la ardilla en el medio va a estar bien el asunto, no hay ningún drama. En este caso tuve un poquito de suerte porque atacó con las áreas. Y las áreas sin debuffos no hacen nada. Pero bueno, es más de lo mismo. Tenemos que tratar de mantener a la ardilla ahí en el medio, pero enfocarnos sí o sí utilizando los ataques de Xion que tengamos disponibles para lo que sería la destrucción de los troncos laterales. Este proceso puede tardar más o menos dependiendo de las cartas de Xion que tengan a mano. Si me preguntan así por el aire, y sí, les diría que quizás que pueden hacer un poco de tiempo en la fase 2 para tener cartas disponibles de Xion en la fase 3 y de esa forma rematar los troncos más rápido. Yo aposté un poquito más al RNG y en este caso fue un poco... Bueno, me favoreció bastante, vamos a decir la verdad, porque saqué justo las cartas de Xion necesarias. Ahora bien, para seguir adelante, más de lo mismo, recuerden, tenemos que tratar o bien de quitarle la suficiente vida para que con un ataque luego rematar a la ardilla, que no reviva y ya terminar con el piso 2, o bien lo que suele suceder, miren que acá 140 cada ataque tiene Xion, es una locura.
O bien lo que suele suceder aquí es que activamos el revivir de la ardilla y luego ya vamos de frente a hacer daño una vez que reviva y listo. Eso ya depende de ustedes. Y recuerden que hay cierta chance de que la ardilla se esconda luego de que la revivamos, cosa que termina sucediendo aquí, lo cual es muy bien, está muy bien. No tenemos tan buen RNG porque tenemos pura carta de Gloxinia, así que vamos a aprovechar y vamos a utilizar todas esas cartas que no necesitamos. Y ya después quedarán suerte de sacar más cartas de Gion. O no, realmente no es tan necesario porque tenemos buenas ultimates con Gloxinia y Valenti también si es que están dupeados. Pero aquí Gloxinia se robó de vuelta el protagonismo porque terminamos rematando con él y no con la ultimate de Gion, que era lo que me hubiese gustado. Pero bueno, piso superado, la verdad que tiene cierta maña, cierta complicación, pero bueno, tampoco es tan difícil. Vamos con el piso 3 entonces. Muy bien, ya estamos entonces en el piso 3 y aquí se puede complicar un poquito la cosa porque además de que tenemos que tratar de mantener a la ardilla quieta en algún tronco, en este caso en el tronco de la derecha, lo que es la fase 1 y fase 3, y en el tronco de la izquierda, en lo que es en la fase 2, también tenemos la complicación de que la ardilla va a empezar a petrificar. ¿Y qué sucede con eso? Recuerden que la ardilla si petrifica no tenemos chance de recuperar vida, entonces quizás en estos puntos donde el set de Percival no es tan útil, pero ya van a ver que en lo que es en la fase 2 sí es muy importante porque necesitamos que Elizabeth termine con menos vida que el resto y eso hace que si alguno de los otros personajes es foco de algún ataque, ese set le va a salvar la vida porque ese ataque no es petrificación, por lo tanto va a poder recuperar vida como tal. Ahora, ¿cómo tenemos que proceder aquí para tratar de mantener la ardilla y que no altere su movimiento básicamente? Es tratar de no usar ninguna ultimate a menos que sea estrictamente necesario. En este caso, fíjense que estoy yendo a pura carta de Gion, tratando de reventar los troncos. Empecé por el tronco verde, porque es el más molesto de los tres, la verdad, porque ahí se puede poner postura y toda la cosa. Entonces hay que ir a arrancar por ese tronco. Luego ya sí vamos por el tronco del medio y finalmente, bueno, es derrotar a la ardilla. Este escenario, por ejemplo, suele suceder que hemos petrificado, perdón, y la ardilla tenga chance de hacer desmadre luego. Y el problema aquí también es que, por eso yo decía que la pasiva en el piso 2, en la primera pasiva, mejor conviene la del aumento de estadísticas como tal y no la del aumento de ataque cuando no podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque obviamente después de ese petrificar, la ardilla va a tener mucho más ataque, o sea, un 10% más. Fíjense que ahora sí puedo usar Ultimate Gion para rematar lo que era el tronco rojo y en este caso también va a depender de los dupes que tengan a Gion. Lógicamente, si tienen una Gion 1 de 6 se van a tener que apoyar con algún ataque extra. Es algo de que se cae de maduro. Pero bueno, aquí sabemos cómo hay que proceder. Hay que ir tratando de buscar las cartas suficientes para lo que sería la fase 2. Normalmente uno buscaría quizás las tres ventajas y la ultimate de Gion en este caso. Pero yo les recomiendo que tampoco se enfrasquen tanto en sacar cartas específicas porque no vamos a hacer lo mismo de siempre en la fase 2, que sería en este caso mandar directamente la ardilla a la izquierda y luego ya sí destruir los troncos, porque no tiene mucho sentido y van a entender por qué cuando llego ahí. Básicamente porque estamos muchísimo más expuestos que lo que sería en la fase 2, no tenemos tanto tiempo como para hacer ese movimiento y después esperar y rezar para que la ardilla se quede en la izquierda. Entonces lo que hay que hacer es atacar de frente contra uno de los troncos y obviamente se entiende contra cuál va a ser. Aquí ustedes pueden jugar con esto. Yo por ejemplo aproveché que la ardilla nos mete la petrificación que nos quita la mayoría de las desventajas. En este caso justo a Elizabeth no le pegó porque le hizo paciencia, así que bueno. Así que ustedes pueden decidir aquí cómo manejar. Yo en este caso, si ustedes realmente no tienen apuro, pueden aguantar y listo. Fíjense que en este caso simplemente limpiar a Elizabeth, tirar la última y para curarme. Porque sé que como tira dos ataques normales, que es lo que viene ahora, no nos hace nada de daño. Y de hecho hizo focus a Valenti, así que medio XD. Y en este caso vamos a atacar con Valenti para fasear y de paso recuperar un poco de vida. Fase 2, aquí yo, como dije anteriormente, fui de frente contra lo que sería el tronco azul. No es necesario tirar tanta carta, ahí tiré por si acaso más cartas que, insisto, volvemos. Depende del nivel de ultimate que tengan, van a tener que tirar más o menos cartas para derribar ese tronco azul. Y ya después, cuando quieran pasar a la ardilla al tronco verde, ahí sí va a ser un poquito más RNG si no tienen las 3 desventajas. En este caso, por ejemplo, tenemos 3 desventajas, pero 2 son iguales, entonces no podemos aplicar ese criterio. Por lo que yo dije, bueno, vamos a intentar ver si pasa con esto. Se tiene una ultimate y una desventaja, pero la ardilla se quedó ahí, no hay problema. Sigue aguantando. Si ustedes ven que le pasa esto, por ejemplo,
traten de llegar con buffos de Elizabeth, como yo lo hice, para ir limpiándose eventualmente. Y lo que hay que hacer en este momento es aprovechar y hacer daño con el resto de los personajes para que, bueno, la ardilla cuando pase para allá tenga menos vida y, bueno, sea menos tardado bajarla, porque ya estamos perdiendo tiempo simplemente por mantenerla ahí. Bien, una vez que se pasa, ahí sí tenemos que tratar ya de derribar lo que sería el tronco del medio. Es un poco difícil porque al no tener Ultimate de Xion sí se puede complicar bastante el hecho de one-shotearlo. Si bien es cierto que esta carta pegó bastante, no es una Ultimate. Y acá hay que rezar para que la ardilla no se mueva, entonces traten de no usar Ultimate de nuevo. Las Ultimates alteran el movimiento de la ardilla, o sea, la incitan a moverse y puede ir para cualquier lado. Ese es el problema. Entonces acá vamos a tirar Ultimate, vamos a limpiar. Siempre traten de limpiar acá. La verdad que debo decir, tuve mucha suerte con el RNG en términos de cartas de Elizabeth para limpiar. Recuerden que también pueden limpiar usando ataques de objetivo único con Xion y el resto del... Bueno, en realidad si usan 3 ataques de objetivo único con Xion en el campo, limpian las desventajas. Eso quise decir. Y acá es más de lo mismo de las otras veces que hemos hecho fase 2 de piso 3. Es ir haciendo un poco de daño mientras la ardilla va... quitándose vida por las intoxicaciones alimentarias que se va poniendo simplemente por estar en el tronco de la izquierda. Entonces aquí también va a depender un poco de la suerte del aguante que tengamos con los personajes y etcétera. Bien, vamos a ir con esto con Valenti, luego atacamos con Ultimate con Gloxinia y tiramos de nuevo bufo de... Bueno, Ultimate de Elizabeth y otra vez bufo para limpiarnos. Aquí fue derecho con el aturdimiento contra Eli. Va a volver a ponerse postura y ya está a tiro de caer. Y acá yo dije, bueno, vamos a... rushear un poquito la pasiva de Xion, que no tiene mucho sentido, la verdad, porque esos buffos se pierden ahora cuando pasemos ahí a lo que sería la fase 3. Y bueno, la fase 3 sí es complicada porque tenemos que ir parte por parte y es como todo es lo mismo, ¿no? Es decir, hay que ir tronco por tronco, de a poquito. Lo que sí también es cierto es que Xion tiene cierta rapidez con el tema del daño contra uno de los troncos, a diferencia, por ejemplo, el Meli Rey Demonio, que necesita que su pasiva esté stackeada y toda la cosa para que sus ataques sean bastante más efectivos. En cambio, Xion ya de por sí tiene muy buen ataque. Entonces ahora lo que tenemos que ver es intentar de que la ardilla aguante ahí en el medio para que se vayan disminuyendo lo que sería su vida, básicamente sus estadísticas de vida. Su vida máxima, mejor dicho, que no quiero tirar fruta aquí. Entonces, ya depende de usted si quiere mantenerla mucho o poco tiempo en el medio. Yo diría que al menos tendría que tener esos 2 debuffos como tal. Y para mantenerla en el medio, lo mejor es o usar solamente una desventaja o no usar ninguna. Y lógicamente no usar Ultimate, porque eso haría que sea una ruleta esto, básicamente, de que la ardilla puede ir a cualquier lado. En este caso, como dije, bueno, ya tiene 2 debuffos de vida máxima, entonces vamos a empezar a mover a la ardilla. Pero creo que acá se movía, sí, porque a veces pasa que no quiere moverse. Y bueno, ¿cuál es el problema que pueda acarrear esto? Primero que nada, los buffos lo vamos a inevitablemente perder cada cierto tiempo porque la ardilla se le ocurre poner lo que es la petrificación y bueno, sonamos. Y aquí, por ejemplo, vamos a atacar al tronco del medio. No vamos a llegar a derrotarlo, porque nos falta daño ahí con Xion, no tenemos otra carta. Afortunadamente, la ardilla se ha quedado en la parte de la derecha, así que no hay problema, podemos seguir tranquilos. Y bien, vamos en este caso a rushear un poquito la ulti de Eli y atacar con el resto para activar de nuevo la pasiva de Xion. Aunque no es estrictamente necesario porque recuerden, ahora vamos a perder todos los buffos producto del petrificar de la ardilla. Pero recuerden que ya después de 2 turnos que esté ahí en el tronco, nos va a meter lo que son las intoxicaciones alimentarias. Que eso al final permite que la ardilla vaya perdiendo inmortalidades en función de las intoxicaciones que tengamos encima. Puede suceder lo mismo que acabo de pasar recién, de que justo Gloxinia sea el único que esté libre de la petrificación y eso es un problema, pero fíjense la vida que recuperamos gracias a Xion, que es una barbaridad. Estamos full vida sin hacer absolutamente nada. Es una locura lo que rinde Xion, sobre todo aquí se nota mucho ese sustain que da su pasiva, ¿no? De poder recuperar tanta vida. Y por eso quizás a veces uno podría pensar de que Xion es más viable que vaya como tanque, porque haría que todo el mundo recupere vida todo el tiempo, pero la verdad que no termina de rendir lo suficiente en ese sentido, porque si es el único DPS es ella, ¿para qué voy a ponerla como tanque, no? Pero bueno, vamos avanzando entonces, ya estamos llegando casi al final, porque ya no tiene ninguna inmortalidad, los personajes han aguantado muy bien, fíjense que están full vida otra vez, gracias a la pasiva de Xion. En este caso vamos a ir directamente
con ataques de Sion y la ultimate para rematar a la ardilla porque ya está moribunda. Y tirando este golpe de potencia rematamos y terminamos este piso 3. Debo decir que es un equipo que está muy bien si no tienen a Meliwear. La verdad que Sion es una alternativa razonable con este equipo en sí para poder pasarse los 3 pisos. Ya vamos a ver qué tan viable es con el tema de pecados y qué tan fácil o difícil es, porque la verdad que ya digo que piso 3 es un calvario. Pero bueno, espero que les haya gustado el video, espero que les sea útil y nos vemos en la próxima. Adiós.